se vive en lo diario, no solo emoción, no solo escuchamos, la vamos a andar. La escuela bíblica se vive al caminar, creciendo en la verdad, aprendiendo a amar, formados en la palabra, listos para actuar, domingo tras domingo, firmes de pie. La fe que aprendemos se vive también, creciendo, brillando con claridad. En la palabra encontramos identidad, creciendo, brillando con claridad. En la palabra encontramos identidad. La Sunday School Girl. Dios los bendiga a todos. Me llamo hermano Ayala, Salvador Ayala. Soy parte de la escuela domiciliar de este programa o forme de la escuela domiciliar con mi hermana Wynel Henson. Estoy contento que está con nosotros, con ustedes, perdón. Estoy un poco nervioso, pero también estoy contento que está con ustedes porque nosotros podemos estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a estudiar, a entender y vivir la palabra de Dios. So, un poco de hermano Ayala. ¿Quién es hermano Ayala? So, yo soy uno de los que es parte de la Iglesia de Dios en Cristo. La iglesia que yo soy parte es Santo Tímido de la Iglesia de Dios en Cristo en Indianapolis, Indiana. El pastor mío es el superintendente Ortney Edwards Sr. Soy casado de 16 años a mi esposa maravillosa, hermana Kelly Ayala. Y tengo muchas otras cosas que tú puedes saber de yo, pero nosotros vas a tener el tiempo que nosotros puede saber más de nosotros. So, este tiempo es para aprender la lección. Vamos a aprender la lección, la palabra de Dios. Vamos a estudiar juntos, a vivir la palabra de Dios. So, si puedes, el título para esta lección va a ser el fe poderosa. ¿Ok? El texto de nosotros va a ser del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 9 hasta el 29. So, el versículo clave va a ser de Marcos, otra vez, de 9, el versículo 19. El objetivo va a ser a entrar que el poder vive de confiar en Jesús y orar. ¿Ok? Una pregunta, si puedes. ¿Alguna vez cuando estaba orando y nada pasó? Estaba para sus niños, sus padres, el trabajo. Si ese fue un día o un tiempo que eso pasó. Eso pasó conmigo más uno o más veces. Pero nosotros sabes que es en el tiempo del Señor. Okay, so
en este momento, un poquito nosotros va a hacer un poco de información va atrás. Si estudias más arriba de ese capítulo, tú sabes que Jesús y 3 discípulos fue junto con él y estaba en el monte y miró Moisés y Elisha y quería hacer algunas cosas. Tú necesitas a estudiar más en ese capítulo, los versículos que estabas más adelante, o el primero de este capítulo, porque tienes más información, porque el poderoso que el Señor tenía, que los 3 estabas hablando juntos, los dos que, uno que se fue con el Señor sin muriendo, el hijo de Señor, y después Moisés, los 3 estabas hablando, ¿ok? Y a creer eso enfrente de esos 3, ese fue maravilloso, ese fue algo diferente que no puede creer, pero estaba pasando. So, ahora, cuando Jesús bajó de la monte, estaba siendo un problema con los otros discípulos. ¿Qué estaba pasando? So, un padre que llevó el Jesús, perdón, el, un padre que llevó su hijo a los discípulos, pero ellos no puede ayudar el niño. Y recuerda que algunos también estaba ayudando un persona acá, un persona allá, pero en este momento él no puede ayudar esta persona, este padre con este hijo. Es muy importante a saber que no puedes confiar solo que nosotros haces, porque nosotros no tiene este poder en este carne, en este cuerpo. Él no, hermano Ayala, que puede ser todo. Entonces, en este tiempo, nosotros sabes que este hombre tenía un problema grande, que el niño tenía un demonio y los discípulos no pueden sacar ese demonio. Y cuando Jesús llega y él dice, yo creo, cuando el Padre dice a Jesús, yo creo, pero ayúdame en incredulidad. Cuando el Padre dice, Jesús, ayúdame con esto, porque los discípulos no podían ayudarme. Ese es un problema que un padre que no podía a saber qué puede ser. Él tenía el fe, pero este también fue algo muy difícil a él, porque fue el niño. Es interesante que
el diablo, cuando algunas personas tienen el fe, que no te da golpe a usted, no enfermo de usted, algunas cosas no te da a usted, pero fue que las personas que están en su corazón, como los niños, sus niños son, yo tengo, uy, yo tengo, va a ser 4 nietos, va a ser abril, y ellos son parte de mi corazón. Si uno lo dice, papá, si yo quiero un gorra, yo lo compro. Si ellos dicen, papá, búscame, yo lo busco. Esos son parte, para los padres, esos son parte de la corazón. Y ese porque cuando el padre dice, Señor, creo, pero ayúdame en credibilidad. Jesús no lo rehusó. Ese es algo que fue muy difícil. Pero el Señor lo ayudó en este momento. El poder de Jesús. Jesús habló y el Espíritu Santo salió. Lo va a decir otra vez. Jesús habló y el Espíritu salió. Nosotros necesitamos saber, que cuando nosotros tenemos Espíritu Santo, nosotros tienes el poder a hablar a cosas. Cuando esos espíritus que están dentro de personas, como los demonios que están dentro de personas, tú tienes el poder del Espíritu Santo que puede salir de esa persona. Jesús no usó magia, no salió en un orden. Fue rápido. Nosotros necesitamos recuerden que tienes el poder, que tienes el Espíritu Santo, que puedes que hacer algunas cosas rápido como este momento. Que tú tienes la oportunidad del Señor. Porque tienes el Espíritu Santo. La verdad es, el poder no está en nosotros. El poder está en Jesús. Nosotros no puede ser con este carne. Pero también nosotros necesitamos saber que cuando nosotros tienes el Señor, cuando tienes el Espíritu Santo, tienes el poder. Entonces, hermano Ayala, ¿cómo es que nosotros podemos tener este poder? Cosas que en esta lección o los versículos que dices, o no dices, pero estaba interesante cuando estaba leyendo, que el Señor dice, estas cosas no puede ser sin oración y ayuno. Eso me dice que los discípulos
no estaba en oración o ayunos. Es muy importante porque, como estaba diciendo, me está poniendo un poquito más que está siendo bueno acá. So, el, el discípulos no estaban con oración, no estaban en ayuno, porque cuando no están con oración o con ayuno, ese dice que ellos estaban con el carne, con el que ellos creen que él fue de ellos, pero no fue del Espíritu Santo. Pero es de que no es de ellos, no fue de este carne, no fue de el título que yo tengo, el que yo tengo un carta y nosotros estamos de la Iglesia de Dios en Cristo, tiene una licencia de nosotros puede hacer o a predicar o hacer una lección, alguna cosa así que nosotros tienes, pero eso no vale en los ojos del Señor. Vale que si están con oración o ayuno, porque no quieres depender en la carne, pero solamente en el espíritu. So, Jesús habla de tener el vida de oración. Un preguntas, mi familia, ¿cuántos tiempos está en oración? ¿Cuántos tiempos o cuántos días está en ayuno? No solo cuando está en emergencia, no cuando algunas cosas están mal o alguien está enferma o enfermo, pero es en la vida de oración que necesita tener. A oración, una vida de oración para su iglesia, para su familia, para el trabajo, para el gobernantía, para la gente que está en la comunidad, para la gente que está en la ciudad, para la gente que está aquí en Estados Unidos, porque nosotros ahora en este momento nosotros necesitamos mucho oraciones, porque algunas cosas están feas ahora. Pero necesita tener una vida de oración. Es el vivir cerca de Dios en este día. Es muy importante. Otra pregunta, familia. ¿Tiene fe a creer? ¿Necesita orar más? Porque el Padre tenía el fe, pero él necesita más porque tenía una emergencia. Yo creo que él necesita más en ese tiempo. Eso es porque el Señor estaba ahí. Eso es porque Jesús estaba ahí. Pero los discípulos no podían ayudar.
en este momento, en este tiempo de nosotros tienes ahora, nosotros tienes el poder de fe, ayudar. Nosotros tienes Espíritu Santo a conectar con el Señor. Nosotros tienes una oportunidad a hacer una vida de oración y ayuno. Esta es una lección para saber, a checar más o menos si tienes una vida de oración y ayuno, porque esos son cuando tiene el poder, está conectado. Eso es todo en este momento para esta lección, el poder de fe. Quiero que piensa en esas preguntas. ¿Cómo es su vida de oración? Hermano, pues yo por la mañana cuando me levante, cuando me vas a dormir, pero ¿cuánto es cuando está en trabajo? Cuando está manejando, ¿qué haces? Tú puedes orar en ese momento, pero piensa cuánto es, cómo yo estoy conectado con el Señor. Lo va a vigilar acá. Vengas el próximo semana para el próximo lección y vamos a decir que nosotros vas a estudiar, a aprender y vivir la palabra de Dios. Dios lo bendiga y lo vemos el próximo semana. Abro la palabra, dejo hablar a Dios. Fe que se vive en lo diario, no solo emoción. No solo escuchamos, la vamos a andar. La escuela bíblica se vive el caminar. Oh,